Mil bendiciones, muy buenos días. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church aquí en Phoenix, Arizona, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Qué bueno que ya están conectados para poder juntos meditar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. Quiero dar la especial bienvenida a aquellos que ya están conectados. Madre hermosa, bendiciones, qué bueno que ya estás aquí conectada, hermana Silvia, hermana Trini también, veo también que está ya aquí mi esposa, mil bendiciones, les mando un fuerte abrazo a todos y qué bueno que podamos conectarnos a través de este medio para ver qué es lo que Dios nos va a hablar a través de este espacio de meditaciones diarias. Quiero recordarte que en este post está el link en donde tú puedes ir a nuestro canal de YouTube para que te suscribas y puedas tener el resto de los capítulos de esta meditación que estamos llevando todos los días con respecto a lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Hemos estado viendo principios muy valiosos que le ayudan a nuestra vida y hoy vamos a ver tres principios también que conforme a lo que dice la palabra de Dios puede darnos dirección, puede darnos ayuda y ánimo. Así es de que yo te voy a pedir que vayas por tu Biblia, ve por tu cuaderno para que hagas tus anotaciones. Recuerda que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Gálatas capítulo 2. Empezamos a ver en el capítulo 2 cómo por la revelación de nuestro Señor Jesucristo y de el evangelio que Él vino a esta tierra a mostrarnos a través de su amor, es que nosotros podemos tener accesos a ese mundo eterno, a ese mundo espiritual al cual estábamos ignorantes, al cual estábamos ajenos, viviendo solamente de una manera natural. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla a través de esta carta magna, le hemos llamado, ¿verdad? Una carta magna a la libertad del evangelio. Si bien es cierto que la palabra de Dios no está presa, sin embargo, nuestra fe puede estar en ataque. Los problemas, las circunstancias, las situaciones que suceden en el diario vivir pueden atentar en contra de nuestra fe, pueden atentar en contra de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios ha estipulado. Y es ahí en donde nosotros tenemos que estar firmes, permaneciendo, creyendo que Dios está en control de todo. Y hoy, como en aquellos días, de la misma manera estamos viendo situaciones en nuestro diario vivir que pueden atentar en contra de nuestra fe. Y es por eso que estamos meditando con respecto a lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, para saber qué es lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Así es de que yo te invito a que nos acompañes al capítulo 2 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 11 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. Ayer vimos, ¿verdad? Y cerramos cómo tenemos que tener una memoria para bendecir. Tenemos que recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que pedir que el evangelio se revele a nuestras vidas para estar cimentados en el amor de Cristo. Hoy vamos a ver lo que sucede con las corrientes sociales, con las corrientes de este mundo que pueden permear nuestra fe y pueden de una manera muy velada y casi sin darnos cuenta, pueden ser un obstáculo para que usted y yo podamos creer como la palabra de Dios lo indica. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer entonces en el capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está escribiendo Pablo. Lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese a algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la incircuncisión, a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendas palabras que vemos aquí del apóstol Pablo. Vamos a tratar de irnos parte por parte, porque verdaderamente me llamó mucho la atención cómo Dios nos habla a través de su palabra de hechos que acontecieron hace miles de años. Encontramos principios valiosos y vemos una similitud muy cercana a lo que hoy estamos viviendo. Y lo primero que encuentro aquí es que en ocasiones podemos sentirnos temerosos, amedrentados, con miedo al qué dirán. Una de las más grandes fobias del ser humano es precisamente eso, la fobia al qué dirán. El miedo no a lo desconocido, pero el miedo a la aceptación. Y esto nos habla de la identidad. Cuando no tenemos la identidad solidificada y no tenemos la identidad bien fundamentada en Cristo, podemos correr el riesgo de tener miedo a otros. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 12. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Voy a hacer aquí un paréntesis para poder explicar con un poquito más de detalle el contexto de lo que estamos viendo aquí. Recordemos que el apóstol Pablo está llamando la atención de los Gálatas, básicamente para decirles: hermanos, no por seguir las tradiciones judías ustedes van a alcanzar la vida eterna. Es solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto era algo que chocaba completamente contra aquellos que venían viviendo por costumbres y tradiciones. Y es que el ser humano puede llegar a ser tan pragmático que puede vivir bajo patrones y estándares de conducta aún sin saber el significado de ellos. Les voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones he escuchado argumentos con respecto a las divinidades, ¿no? Gente que ha conversado conmigo y que me ha dicho: bueno, es que yo tengo cierta afección, pongo mi fe en distintos santos, vírgenes. Y en la mayor parte de las ocasiones en las que he hablado con personas, ¿verdad? Con ese trasfondo, al preguntarles: ¿sabes de dónde provienen? ¿Sabes el significado de ellos? ¿Sabes lo que hicieron para poder ser llamados de esa manera? Y en la mayor parte de los casos, incluso personas con estudios, ¿verdad? Llegan a la conclusión de que han estado viviendo una tradición. Y amados hermanos y amigos, no quiero juzgar a nadie, pero en ocasiones incluso podemos estar dentro de la iglesia evangélica cristiana,
viviendo por tradiciones, en vez de asegurarnos de tener una relación personal con Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro, llama la atención de la actitud de Pedro. Y me encanta la Biblia como no esconde las debilidades de los grandes hombres de Dios. Jamás vamos a poner entredicho el apostolado y el gran hombre de fe que fue el apóstol Pedro. Pero una de las cosas que me fascina de la Biblia es que no esconde las debilidades de David, no esconde las debilidades de Moisés, no esconde las debilidades de Abraham, no esconde las debilidades de Isaac, no esconde las debilidades de Jacob. Es decir, todos y cada uno de los grandes hombres de la fe que podemos ver en capítulo 11 del libro de Hebreos, no, todos y cada uno de ellos tuvieron fallas, tuvieron faltas. Tuvieron situaciones en las que su fe, su comportamiento fue puesto a prueba. Y esto a mí me llama la atención porque si esos grandes hombres de la fe, con una fe inquebrantable, y bueno, la Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso, de que Job era el hombre más íntegro. Vemos en el transcurso de la historia de la Biblia hombres y mujeres que tuvieron fallas. Y aquí vemos una falla del apóstol Pedro. Tenía miedo a otros, tenía miedo a lo que los judíos le dijeran por el hecho de relacionarse con los gentiles. No con esto quiere decir que Pedro tenía que seguir las mismas costumbres de los gentiles o que tenía que dejar de seguir sus costumbres como judío. El simple hecho de convivir con ellos era motivo de problema. Y esto me llama la atención porque cuántas veces no le negamos el abrazo a alguien, no le negamos el saludo a alguien por miedo a lo que dirán. ¿Cuántas veces incluso a lo mejor tú y yo no pudimos haber sido presa de eso? De no llegar a la estatura y a las expectativas de otros y nos hemos podido sentir relegados. Pero creo que la Biblia nos habla de este acontecimiento en este capítulo 2, versículo 12, para que tú y yo tengamos nuestra identidad firme. Y si Dios nos dice que perdonemos, si Dios nos dice que hablemos, si Dios nos inspira a que vayamos, no tengamos miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vivimos en un sistema de valores, vivimos en un mundo que las apariencias nos pueden engañar. Vivimos en un mundo en donde juzgamos por lo que vemos. Hace algunos años un pastor en California hizo un experimento y este pastor organizó un congreso juvenil y al invitado, un predicador muy reconocido. Este predicador va disfrazado de pordiosero, va disfrazado de homeless. Y al entrar al lobby de esa gran iglesia, ¿verdad? Con esos grandes pasillos y esa gran recepción, todo el mundo le sacaba la vuelta. Todo el mundo le sacaba la vuelta por su apariencia. Nadie le ofrecía o se ponía a su disposición para ayudarle. El testimonio cuenta que este hombre no tenía ticket para entrada. Era un evento en donde se había recabado el recurso y se necesitaba ticket para entrar. No tenía ticket para entrar y nadie, por supuesto, nadie le quería dar su ticket porque todos los que tenían ticket habían obtenido ese ticket para poder estar viendo a ese gran predicador.
sin darse cuenta a ninguno de ellos que entre ellos mismos tenían al predicador disfrazado de homeless. Por ahí una muchachita le da su ticket y le dice: usted necesita más este ticket que yo, porque usted necesita estar adentro. Yo en otra ocasión puedo venir a otro congreso. Usted tiene que entrar. Y sin darse cuenta, esta niña le estaba dando su pase de entrada a aquel que en unos minutos estaría en la plataforma predicando a estos cientos de jóvenes. Al hacer la llamada para que pasara al frente este gran predicador, ¿cuál fue la sorpresa de decenas de jóvenes que en medio de la multitud se para este predicador disfrazado de homeless y pasa al frente? Y sus primeras palabras fueron: todos me vieron y nadie se preocupó por mí. En ocasiones, amados hermanos, nuestros ojos miran solamente lo de afuera. Pero tú y yo tenemos que dejar el miedo a un lado para poder mirar como Jesús mira, para poder ver lo que Jesús ve, para poder amar lo que Jesús ama, para poder hacer lo que Jesús haría y no solamente dejarnos llevar por conveniencias o, lo que es peor, por el temor al que dirán. Tenemos que tener nuestra identidad firme y es el grito de Pablo a través de esta carta. Es una defensa al evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, de amor, de pasión, de servicio, sin temor al que dirán. Hoy yo creo que Dios está llamando nuestra atención para poder verdaderamente hacer lo que Dios quiere, en donde Dios quiere y como Dios quiere. Porque el atleta va a ser premiado si corre conforme a las reglas, dice la palabra de Dios. No es solamente lo que Dios quiere y en donde Dios quiere, pero es también como Él lo quiere. No tengamos miedo al que dirán. No tengamos el miedo a la crítica. Hace algunos días estuve leyendo y me encontré que el miedo puede ser algo tan desastroso y tan abrasador que paraliza. El miedo nos puede paralizar. Y aún aquellos que están viendo lo que hacemos, lejos de apoyarnos, que fue lo que vimos ayer, nosotros tenemos que impulsar, nosotros tenemos que bendecir, nosotros tenemos que caminar en compañerismo, en la asignación que se nos ha sido dada. Pero en ocasiones, sin darnos cuenta, podemos influir miedo o podemos permitir que nos influyan miedo. Y ese miedo nos puede paralizar. Ahora, este miedo viene de una corriente, de la corriente de este mundo, de los valores y principios que ha establecido el mundo como valores en los cuales se tiene que mover la sociedad. Ahora, en el nombre del amor y de la libertad se cometen cualquier cantidad de atrocidades. En el nombre del amor se tienen que aceptar cosas inaceptables. En el nombre de la libertad se tienen que hacer cosas que no se deberían de hacer. Porque la corriente de los valores de este mundo le han llamado a lo malo bueno y a lo bueno le han llamado malo. Y mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Mira lo que dice en el peligro inminente que podemos caer cuando tenemos el miedo al que dirán. Gálatas capítulo 2, versículo 13 dice de la siguiente manera: y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera
que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tan solo 2 versículos atrás leímos, 3 versículos atrás leímos que los que habían sido constituidos como pilares le habían dado la diestra, le habían animado, los habían impulsado a que ellos fueran a los gentiles. Apenas 3 versículos atrás leímos que Bernabé fue junto con Pablo para poder hablar con los gentiles. Pero al tener miedo, al ver la situación, al ver el miedo que se sentía de la crítica, ellos también cayeron. En este caso, Bernabé también cayó y fue arrastrado. Y a este principio yo le puse: la corriente arrastra. Cuando nos movemos para poder agradar a otros, cuando nos movemos no por convicciones, pero por conveniencias, vamos inminentemente a correr el riesgo de ser arrastrados por la corriente. Y si algo quiere dejar Pablo claro en esta carta, es que tú y yo podamos tener una fe firme. Una fe firme para no ser arrastrados por la corriente. No ser arrastrados en los valores de conducta y de costumbre. Dios siempre ha anhelado tener un pueblo apartado para Él. Y desgraciadamente a través de la historia vemos cómo siempre ese pueblo que Dios lo quiso apartado para Él, se quiso prostituir, adoptando la cultura, las tradiciones y las costumbres de los pueblos paganos. Hoy, mis hermanos, estamos viviendo en una época muy similar, pero con consecuencias de otras latitudes. Hoy más que nunca estamos viendo cómo nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo atacados en su fe. De tal manera que para muchos de ellos ya se les da la opción si es bueno o no ir a la iglesia. Bueno, si no quieres, pues no vayas, está bien. Bueno, pues si no quieres, ve como quieras. Y no es, quiero decirlo abiertamente, no es un juicio, hermanos, es simplemente es lo que mis ojos están viendo en lo espiritual. A veces podemos ser arrastrados por la corriente de este mundo. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Tenemos que dejar de simular para poder encajar en grupos sociales. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde las puertas están abiertas para que todo el pecador venga y se arrepienta, deje su pecado y deje de pecar, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y me llama la atención que Bernabé, quien caminaba junto con Pablo, fue arrastrado por la corriente. Y cuando la Biblia nos deja ver las fallas de aquellos, para mí es de aquellos hombres, ¿verdad? Que hicieron algo tan poderoso y tan representativo para el evangelio. Para mí es como un semáforo en amarillo. Es como cuando vas manejando en la carretera, tienes tu semáforo en verde y se prende la luz amarilla. Es tiempo de que tomes una decisión, o alcanzas a pasar o frenas, pero es tiempo de que tomes una decisión. Ya cuando se puso en rojo, la decisión ya debió de haber sido tomada. Cuando está en verde, tú vas avanzando, pero cuando está en amarillo es tiempo de tomar una decisión. La decisión no la tomas cuando está en rojo o cuando está en verde. La decisión la tomas cuando el semáforo está en amarillo. Y yo puedo ver aquí cómo el Señor nos prende un semáforo amarillo diciéndonos: hijitos, no se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo. No se dejen arrastrar por los conceptos que este mundo ofrece.
La palabra de Dios es suficiente para poder transformar el corazón y la mente de cualquier persona. La corriente de este mundo nos puede arrastrar. Y por supuesto que esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias y el apóstol Pablo las exhibe aquí. Exhibe las consecuencias de aquellos que por temor a otros se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. Y mira lo que sucede. Capítulo 2, versículo 14 de esta carta a los Gálatas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ojo aquí, conforme a la verdad del evangelio, no conforme a los valores establecidos en este mundo, no conforme a los ilustres y aquellos que, los estudiosos, no, conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Y lo único que puedo ver aquí es que el temor al que dirán, el temor a otros, nos puede arrastrar a terminar viviendo conforme a las costumbres, a los valores que están establecidos en este mundo. Dice la carta a los romanos, ya la estudiamos, pretendiendo ser sabios, se convirtieron en necios. No tengo nada en contra del estudio, soy una persona que me gusta leer, me gusta prepararme, me gusta estudiar, pero Dios me ha dejado claro una y otra vez que su palabra es suficiente. Pedro estaba teniendo aquí un problema de conducta. Sin darse cuenta tuvo miedo al que dirán. Ya no quiso relacionarse con los gentiles por el miedo a los judíos, a quienes seguían las costumbres y las normas dictadas en ese momento. Y esto trajo como consecuencia que arrastró a algunos, incluso a Bernabé. Pero Pablo en defensa del evangelio, ojo aquí, Pablo en defensa de la verdad del evangelio. Pablo no estaba argumentando asuntos personales. Pablo no estaba argumentando por qué me arrastraste a Bernabé. Porque a veces eso puede ser un argumento. No, lastimaste a alguien más, lo arrastraste a la mentira. No, Pablo no estaba ni siquiera preocupado por ellos, o en este caso por Bernabé. Pablo estaba preocupado por defender la verdad del evangelio. Y le dice a Pedro, Pedro, si tú no te comportas como judío, siendo judío, si tú ni siquiera sigues las reglas, las normas y las costumbres, ¿cómo pretendes que los gentiles lo hagan? Y esto a mí, sinceramente, hermanos, amigos que nos están viendo, a mí me voló la cabeza, me voló los sesos. Y me puso a pensar, ¿cuántas veces he querido que la gente haga lo que ni siquiera yo mismo hago? ¿Cuántas veces mis expectativas han sido tan grandes como las que ni siquiera yo alcanzo? Y mi pregunta para cada uno de los que nos están viendo es, ¿será que en alguna ocasión has estado en ese lugar? Porque seguramente todos y cada uno de nosotros en algún momento probablemente pudimos haber estado en una situación similar. Exigiendo algo que no estoy dando, pidiendo algo que yo no hago, teniendo expectativas tan altas que ni siquiera yo alcanzo. Y esto se convierte en algo que
el Señor Jesucristo llamó la paja en el ojo ajeno. Hoy creo yo que nosotros tenemos que tener una identidad firme, clara, que permanezca en la verdad del Evangelio. Taís dice, entonces los gentiles sí seguían el Evangelio. Bueno, qué buena pregunta estás haciendo, Taís. Los gentiles empezaban a recibir la instrucción del Evangelio. Y la disputa aquí, específicamente hablando de lo que sucedía en Galicia, que es a donde Pablo dirige su carta, es las tradiciones de los judíos no pueden sustituir la fe puesta en Jesucristo. Estaba defendiendo la verdad del Evangelio. Como vemos aquí, siempre les he dicho, ¿verdad? La Biblia no es nada más un libro de historias. A través de las historias encontramos principios bíblicos. Y vemos aquí un relato que Pablo hace con respecto al comportamiento de Pedro. En este caso también involucra a Bernabé. Y Pablo está citando que Pedro tuvo un comportamiento que él le llama hipócrita, ¿no? Un comportamiento en donde por miedo a los judíos dejaba de convivir con los gentiles con el fin de enseñarles la verdad del Evangelio. Lejos de enseñarles la verdad del Evangelio, los estaba condenando por no seguir las tradiciones y costumbres. Un poquito más atrás vimos que había una controversia con respecto a la circuncisión, si estaban circuncidados o no, y vimos cómo habla Pablo y dice, ni aún Tito fue obligado a ser circuncidado, ni aún Tito fue obligado a ser circuncidado, porque no es por obligación, es por convicción. La obligación no nos saca del pecado. La obligación no nos acerca a Cristo. La convicción es lo que nos aparta. Recuerdo que en capítulos anteriores yo comentaba, no cambié de manera de pensar y de ser y de actuar porque yo hubiera sido obligado por el pastor, por la iglesia, por la organización, por la religión. No, fue una convicción que la palabra de Dios trajo a mi corazón y la cual me sostiene. Entonces, no es tanto que los gentiles siguieran y los judíos no. Es que los judíos estaban atacando a los gentiles a través de Pedro, juzgándolos por no seguir sus costumbres y sus tradiciones. Y encontramos aquí que Pablo le dice a Pedro, hey, si tú siendo judío no vives como judío, sino vives más bien como gentiles, ¿cómo pretendes que un gentil viva como judío? Pero no resaltando en sí las costumbres y las tradiciones, y lo voy a remarcar muy bien, defendiendo la verdad del Evangelio. Defendiendo la verdad del Evangelio. Ok. Perfecto, sí, creo que ya se entendió. Ya se entendió. Ahora, no queremos resaltar los errores. No es mi objetivo en esta conversación resaltar los errores. Es mi objetivo en esta conversación, al igual que Pablo en ese momento, es defender la rectitud, defender la verdad del Evangelio. Defender la verdad del Evangelio. Y esto lo podemos hacer a través de ver los principios que están establecidos en su palabra. Vimos el primer principio, lo voy a poner aquí, miedo a otros. Podemos movernos a través de tener miedo a otros. La corriente arrastra.
Vivimos en un mundo de costumbres, de tradiciones, de modas, de placeres, y sin darnos cuenta podemos ser arrastrados por estas modas y costumbres. La paja en el ojo. Esta reflexión es personal, no es para aplicársela al de enfrente, al vecino, al amigo, al cuñado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta reflexión es para que la apliquemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. No se trata de resaltar las fallas de Pedro, o de resaltar la falla de Bernabé al haber sido arrastrado. Se trata de que nosotros nos aseguremos de no caminar con miedo al que dirán, teniendo una identidad cimentada en el Evangelio, a no permitir ser arrastrados por las corrientes y costumbres de este mundo, y al no ver la paja en el ojo ajeno, poniendo expectativas tan altas que ni nosotros podemos alcanzar. Pero esto es una reflexión personal, amados hermanos. No quisiera que lo viéramos solamente como parte de la historia de lo que la Biblia habla. Esto es una reflexión personal. Estos 3 principios los tenemos que aplicar a nuestras propias vidas. Señor, en alguna parte de mi vida me estoy moviendo con temor al que dirán. Les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión estábamos en una junta, mi esposa y yo, la pastora, estábamos en una junta, y en esta junta se estaba tomando una decisión con respecto a un programa que nosotros estábamos proponiendo. Estábamos en una comunidad y en esta comunidad no éramos la primera opción por las tradiciones y costumbres de este mundo. A nosotros nos veían como los exagerados religiosos cristianos que queríamos cambiar la mente de sus niños y de sus jóvenes. Entonces muchas familias nos veían como los raros, porque todo mundo hacía lo que quería y todo mundo vivía como quería. Cuando estamos en esa reunión, yo recuerdo que una persona me habló tan fuerte y me cuestionó tan duro. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Usted qué es? Y yo recuerdo que sentí la presión tan fuerte que en ese momento el decir soy pastor cristiano se convirtió en algo que iba completamente en contra de lo que se hubiera esperado que yo dijera. Yo podría haber dicho, soy consultor, soy terapeuta, soy licenciado, soy comunicólogo. Pude haber puesto muchos paliativos para no defender la verdad del Evangelio, a pesar de verme atacado por la corriente en ese momento. Levanté mi cabeza y le dije, soy pastor cristiano. Lo que se vino después de eso fue una lluvia de juicios hacia nuestra persona, hacia nuestras personas, hacia nuestra familia, simplemente por el querer hacer el bien a la comunidad. En ocasiones en nuestra vida vamos a pasar por situaciones en donde incluso a lo mejor la misma familia se va a levantar en contra de tu fe y va a decir, ay sí, ahora ya eres cristiano, ahora ya eres cristiana. No más poquito, no pasa nada. No tiene nada de malo. Y es ahí en donde nosotros tenemos que dejar el miedo a un lado para poder vivir por convicciones y no por tradiciones, no por costumbres. Tenemos que evitar a toda costa ser arrastrados por la corriente de este mundo, ya sea a través de las modas, de las costumbres, de los círculos sociales,
Porque lo voy a volver a repetir, la iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde se le abre la puerta a todo mundo para que venga y se encuentre con el evangelio, con la verdad del evangelio. Porque el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para el perdón de los pecados de todos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lo último, no ver la paja en el ojo ajeno. Asegurarnos de que estamos viviendo correcta, digna y santamente para nuestro Señor. Poder salir adelante de las situaciones que nos puedan estar aquejando, pero vivir de una manera santificada. Porque a final de cuentas, hermanos, si vivimos, para Cristo vivimos. Si morimos, por Cristo morimos. Así es de que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Ojalá que este día podamos caminar con esta reflexión. Ya no andamos solos por la vida, tenemos pertenencia, le pertenecemos a Cristo. Así es de que les mando un fuerte abrazo. Qué bendición poder estar conectados con cada uno de ustedes. Voy a leer algunos de los comentarios que veo aquí. Veo a Ángela Espinosa, Gloria Evelia Valenzuela, mil bendiciones. Gloria, qué buena que esté aquí conectada. El no conocer la palabra y quién fue Jesús y todos los hombres de la fe nos lleva a tener una identidad equivocada y seguir solo costumbres que otros llevan sin saber el significado. Y es que, correcto, muchos de nosotros venimos de vivir eso, de vivir por costumbres. Joana Díaz, qué bueno que, Joana Díaz, sí, qué bueno que estás aquí, Joana, mil bendiciones. Angie, mil bendiciones, qué bueno verle conectada aquí. Claudia, en Virginia, qué bendición que estés conectada, hija, mil bendiciones. ¿Podría ponernos un ejemplo? ¿Cómo personificarlo? Entonces, ok. Un ejemplo, Thaís, ¿de qué? Si me puedes poner de qué quieres que ponga un ejemplo, y claro que sí, lo ponemos. Hermanita María, mil bendiciones, dice tarde pero segura, los amo, le amamos también, le amamos. Mamita hermosa, qué bueno que estás aquí. Defender el evangelio, no dejarnos arrastrar por las corrientes, estar cimentados en el evangelio, sin miedo al que dirán, no juzgar tampoco exactamente. Podemos ser arrastrados por las costumbres si no conocemos con la verdad el evangelio correctamente. Correcto. Estanislao, wow, qué bendición verte. Estanislao, un hombre de oración. Qué bendición verte por acá. Te mando un fuerte abrazo, legendario. Gracias, pastor, por excelente enseñanza y por respondernos. Bueno, hacemos lo que podemos y todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo a todos, mil bendiciones. Qué bueno que podemos estar conectados a través de este medio. Aquí tras la pantalla está mi esposa, siempre también apoyándome. Ven, amor, para que saludes. Aquí la pastora va a saludar. Ya saben que yo soy muy espontáneo y de repente hago cosas que están fuera del plano. Dice... No venía preparada. Vente. Aquí está la pastora. Buenos días a todos, bendiciones. Les envío un fuerte abrazo y aquí también escuchando la meditación de hoy. Saludos hasta Virginia y a cada uno de los que están ahí conectados, también en México, en Mexicali, Ensenada. Bendiciones a todos. Pues aquí estamos trabajando juntos, pasando vicisitudes, rompiendo barreras,
todo lo que el diablo quiera robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios, no se preocupen porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y sobre esa palabra caminamos. Si hay ataques, si hay situaciones, pero siempre la mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así es de que les amamos. Sheila, es Sheila, ¿verdad? Sheila Denis, sí. Sí. Sheila, qué bueno que estás conectada, hija, mil bendiciones, mil bendiciones. Sí, acá estamos en la iglesia. Perdón porque no venía preparada. Mi suegra siempre me ve con mucho amor. La amo, Ceci. Gracias por sus saludos y aquí la estamos, extrañamos mucho. aquí estamos, este es, vamos a decirlo así, este es mi cueva, este es el lugar el que estoy acondicionando, donde estudio, donde trabajo la mayor parte del tiempo y donde estamos haciendo ya las meditaciones, estamos acondicionando, queremos retomar el podcast, queremos retomar las conversaciones, seguimos escribiendo. Y bueno, también quiero decirles que ya está a su disposición para aquellos que quieran. Mándenme un inbox, por favor, para todos los que quieran el libro de meditaciones de Romanos. Ya lo tenemos listo, así es de que está en PDF y se lo puedo enviar. Nada más que necesito que me mande por inbox para hacerles saber cómo es que lo vamos a enviar. Tiene un costo mínimo de $10, así es de que si usted quiere tener... Adiós. Gracias, amor. Si usted quiere tener esta meditación de la carta escrita por Pablo a los romanos, la tenemos ya completa. Son más de 200 slides en donde usted va a poder tener paso a paso lo que vimos en prácticamente toda la pandemia. Tiene una portada muy bonita y creo que puede ser de gran bendición para ustedes. Así es de que les mando un fuerte abrazo. Sí, mamita, hacen falta las entrevistas. Ahorita con este proceso de cambio, la verdad es que tiempo nos falta, pero primeramente el Señor pronto quiero recordarles que este 20 y 21 de marzo vamos a tener nuestro servicio especial de consagración de este precioso lugar que Dios nos ha permitido tener para abrir las puertas, recibir a todos aquellos que quieran junto con nosotros adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenemos mucha expectativa de lo que Dios está haciendo. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener las puertas abiertas para todos ustedes, pero para aquellos que no puedan venir, estén pendientes porque vamos a hacer, por supuesto que vamos a hacer la transmisión en vivo de todo el evento. Va a haber ahí algunas sorpresas. Tenemos como invitado al pastor Joe y Ada Rosa. Estos pastores son increíbles, que han sido usados de una manera preciosa en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, bueno, y a donde quiera que ellos van, son unos siervos de Dios que nos sentimos honrados de poderlos tener con nosotros. Va a estar también el obispo Abel Palomo aquí compartiendo con nosotros. Hay sorpresas musicales. Va a haber usted aquí un par de sorpresas musicales que vamos a tener aquí. Así es de que no se lo puede perder. Ahí le están mandando saludos a Sofía. ¡Wow! Tani, qué bendición que te acuerdes de nuestra hija. Aquí está junto con nosotros echándole muchas ganas y sí, seguimos impulsándola. De hecho, este sábado 13 de marzo empieza en una escuela de profecía también. Y bueno, qué bendición verles, les amamos. Mira, la hermana María dice que combina nuestras camisas. Oh, sí, es cierto, porque tengo anaranjado y tú también. Siempre andamos conectados. Bueno, mil bendiciones, Angie, gracias por contestar. Qué bendición poder estar con ustedes. Quiero dejarte con esto. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida.
comparte este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, dale share a esta publicación y suscríbete a nuestro canal de YouTube. De esta manera vas a poder tener acceso a los demás capítulos de esta meditación, de este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra preciosa iglesia FDBA Church, les doy gracias por el favor de su atención. No te pierdas la meditación de mañana. Mil bendiciones.